Cuando Cristo iba por aquellos campos en Galilea, en Samaria, cuando iba recorriendo tantas poblaciones, de vez en cuando decía una palabra que le cambió la vida a cada uno de los que la escuchó. Una palabra que Él sigue diciendo en nuestro tiempo. Esa palabra es: sígueme, sígueme. Esa palabra tiene tanto significado porque nos está enseñando tres cosas importantes. La palabra sígueme. Veo con alegría que las mismas 9 personas siguen tomando sus apuntes. Hay otro señor que llegó tarde, pero está escribiendo. Bien. La palabra sígueme nos enseña tres cosas importantes. Primera, que la vida es un camino y que donde estás ahora no es donde vas a terminar, y donde estuviste ayer no es donde vas a terminar. La Biblia entera nos habla de la vida humana como un camino. No se nos olvide lo que Dios le dijo a nuestro padre Abraham, padre en la fe. Sal de tu tierra, le dijo. Sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Lo puso en camino. Primer sentido de la palabra sígueme. Jesús nos pone en camino. Es como si nos dijera: muévete, no te quedes donde estás. Hay una frase terrible que es como una respuesta de rebeldía frente a la palabra de Cristo. Esa expresión es: yo soy así. Cada vez que tú dices yo soy así, te estás negando a caminar. Yo soy así es la entrega voluntaria de tu libertad, es la entrada resignada a una prisión, y esa prisión es el presente. Yo soy así significa no voy a cambiar. Yo soy así significa me niego a mejorar. Yo soy así significa nada espero del futuro. Hay cosas que no deben cambiar en nosotros, pero hay muchas cosas que sí deben cambiar. Y por eso el cristiano debe enamorarse de la palabra de Cristo que dice: sígueme, y el cristiano tiene que rechazar la palabra yo soy así. Esa palabra no sirve para la fe cristiana. Yo soy malgeniado, yo soy así. No, la vida nos muestra, la vida de la iglesia nos muestra personas que tenían mucho mal carácter, pero que con su voluntad y sobre todo con la acción de la gracia cambiaron. Un ejemplo impresionante es San Francisco de Sales, que tenía un temperamento tan duro que era famoso incluso por ser un poco malgeniado, violento, y que hoy es un auténtico patrono de la dulzura en el trato al prójimo. Así que no vengas con historias de que yo soy así. Un hombre que estuvo esclavizado por los placeres del sexo y que seguramente pensó muchas veces yo soy así, fue San Agustín. Él tenía una tremenda resistencia a dejar esa clase de placeres, pero Dios lo transformó. Entonces, cuando Cristo nos dice sígueme, nos pone en camino. Cristo, cuando te dice sígueme, te está diciendo lo mejor está por venir.
Cristo, cuando te dice sígueme, te está diciendo, no te puedes imaginar lo que tengo pensado para ti. Cuando Cristo le dijo sígueme al apóstol San Pedro, él no podía imaginarse que, por ejemplo, iba a ser el encargado de confirmar en la fe a sus demás apóstoles, los demás de Cristo, y que iba a ser, en la terminología católica, el primer papa. Pedro no se podía imaginar eso. Cuando tenía sus pantorrillas saliendo del mar de Galilea, él no podía imaginarse eso. Por eso yo te invito a que como personas, como parejas y como familias, escuchemos la palabra sígueme. El primer sentido de sígueme es muévete, ponte en camino, no te quedes donde estás. El segundo sentido importante de la palabra sígueme lo tomamos de la carta a los Colosenses. En el capítulo 1 de la carta a los Colosenses leemos las siguientes palabras. Él, o sea Cristo, propiamente el Padre Celestial, Él, Dios nuestro Padre, nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Así que la palabra sígueme tiene un valor de Pascua. Sígueme significa atrás tiene que quedar el pecado, delante tiene que quedar la santidad. Cuando yo empecé en la renovación carismática, eso fue el siglo pasado, se ríen como si fueran bebés y uno que los conoce. Cuando yo empecé en la renovación carismática, había un canto que se repetía mucho en mi país. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo sin retornar. Sin retornar. Fíjate, ese es el sígueme. Pero ahora viene la parte más bonita. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. Sin retornar, sin retornar. Eso es. Cómo me encanta saber que hay gente de mi edad aquí. Entonces, hermanos, sígueme significa haz Pascua conmigo. Sígueme significa la cruz delante y el mundo atrás. Sígueme significa el éxodo también es para ti. Los israelitas tenían 430 años en Egipto. Y en 430 años uno se acostumbra a muchas cosas. Piensa esto. Si nosotros retrocedemos 430 años, partiendo de la fecha en la que estamos, nos estaríamos devolviendo hacia el año 1600. ¿Qué era Dominicana en el año 1600? Un mundo muy diferente. 430 años es mucho tiempo. Y uno se acostumbra. Así como hay matrimonios que se acostumbran a discutir y a lastimarse. Uno se acostumbra, así como el corazón se acostumbra a la amargura o al resentimiento. Usted sabe que hay personas que a cada problema le buscan una solución, pero también hay personas que a cada solución le encuentran un problema. Y uno se acostumbra, y 430 años son muchísimo tiempo para acostumbrarse.
Pero a ese pueblo que estaba acostumbrado a ser esclavo en Egipto, Dios lo sacó por la mano portentosa de Moisés, que fue llamado y ungido y guiado por Dios para que saliendo de Egipto y atravesando el Mar Rojo hiciera un largo camino hacia la tierra prometida. Así que el primer sentido de sígueme es que la vida es dinámica y que ya no vamos a volver a repetir yo soy así. El segundo sentido de sígueme es la Pascua. Yo soy heredero espiritual de aquellos israelitas que salieron de Egipto, aunque estaban acostumbrados a Egipto. ¿Tú a qué estás acostumbrado? Yo conocí un caso que me pareció triste. Ya van a ver que no es lo más triste del mundo, pero me pareció triste. Esta es la historia de un muchacho que por tanta pornografía se había vuelto adicto al vicio de la masturbación. Y él se casó, tenía su esposa. Bendito sea Dios, tenía su esposa. Pero estaba tan acostumbrado al otro vicio que aún teniendo su esposa seguía practicándolo. Era la fuerza de Egipto en ese hombre, la fuerza de Egipto, porque Egipto quiere atraparte, porque Egipto, el Egipto espiritual, por supuesto, quiere dominarte. Y por eso, mis hermanos, nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, que es lo que dice la canción: la cruz delante, el mundo atrás, la tierra prometida delante, Egipto atrás. O en la terminología de San Pablo, el hombre nuevo delante, el hombre viejo atrás. Y no hay que volver. Por eso la canción dice, sin retornar, sin retornar. Ese es el segundo sentido de sígueme. Y el tercer sentido de sígueme que les quiero compartir es que cuando Cristo decía sígueme, el discípulo aprendía a caminar con otros. Sígueme no es una aventura individual. Es una aventura personal, pero no es individual. Personal porque el llamado de cada uno es único, pero no es individual porque Él nos ha llamado para que aprendamos a formarnos junto con nuestros hermanos, para que aprendamos a formarnos en comunidad. Sígueme significa camina junto a mí, camina detrás de mí, pero sígueme también significa camina con otros. Y esta dimensión comunitaria del sígueme de Cristo es importantísima cuando hablamos de la familia. Yo quiero invitar a los que han venido aquí con su esposo o con su esposa, con su novio o con su novia, quizás ya están conviviendo, siéntanse bienvenidos, no los vamos a rechazar. Pero les queremos mostrar un camino, que es el camino que Cristo propone. Fíjate la importancia del sígueme comunitario. Qué difícil es cuando en un matrimonio ella está caminando con Cristo y él no quiere. También he conocido el otro caso. El hombre es piadoso y busca de Dios, y la mujer lo único que quiere es que la dejen tranquila, que la lleven a buenos restaurantes y que le dejen hacer sus compras. Es lo único que le interesa. Porque hay mujeres muy materialistas, así como hay hombres muy materialistas. Entonces, hermanos, y aquí quería yo llegar, tenemos que cultivar el sígueme comunitario. Y el sígueme comunitario es, si estás aquí con tu esposo, con tu esposa, si estás aquí con tu novia, con tu novio, hagan delante de Dios y de María Santísima el propósito de decir, vamos a caminar, vamos a seguir el camino de Jesús. Pero no lo vamos a seguir solos, lo vamos a seguir en comunidad.
De hecho, fíjate que la frase de San Pablo es una frase que se dice en plural. Él nos ha sacado, o sea, Dios nuestro Padre, nos ha sacado, plural, nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Si estás ahí con tu novia, con tu esposo, les pido que se tomen de la mano en este momento. Tómense un momentico de la mano. Están ahí los novios, los esposos, tómense de la mano, un momento. Y entonces, solo me van a responder, por favor, los novios y los esposos. Los demás, porque vinieron solos, o porque están solos, o porque son viudos, o por cualquier otro motivo, guardan silencio. Lo que van a responder ustedes, lo que van a repetir es la frase de San Pablo, porque tenemos que entender que el camino se hace acompañado. Por favor, repiten después de mí, novios y esposos solamente. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Él nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Yo veo que a veces se toman de la mano y se les va la voz. Qué pesar. Al contrario, cuando se tomen de la mano tiene que salir más la voz. Si tu vocación es de hogar y tienes a esa mujer que te gusta, que la amas, esa mujer es para que tú saques esa voz. A ver, vamos a decirlo con Dios, porque es así, Dios nos ha sacado. Listos. Solo responden los novios y novias, los esposos y las esposas. Pero así como con ganas, como que le dé ganas a los demás de casarse. Porque responden ahí con una timidez que yo creo que la gente dice, yo no sé si me voy a casar, yo por lo que estoy viendo. A ver, novios y novias, esposos y esposas, listos. Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Sigan con la mano tomada. Ese hombre que tú amas, que es tu esposo o que es tu novio, esa mujer que tú amas, es importantísima en tu vida, importantísima. Tómale esa mano con mucho amor, llena de amor tu mano y tu voz. Y vamos a repetir por última vez. Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Van a hacer el camino juntos. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Porque significa que ustedes van a hacer una escuela de amor. Y ustedes van a hacer un santuario. Esa palabra santuario es muy bella. Espero que el tiempo, aquí tengo un relojito. Aquí dice mi reloj que hoy no hay almuerzo, no sé por qué dice eso, bueno. Aquí tengo un relojito y yo espero que al final les pueda contar una historia bellísima sobre cómo en la Edad Media cada pareja convertía la casa en un santuario y la cama matrimonial era la ofrenda del amor a Dios. Es una historia preciosa. Vamos a ver que el tiempo nos alcance. Por ahora, démonos cuenta que el seguimiento tiene entonces esas tres cosas. Seguimiento significa que estamos en camino y que yo ya no voy a decir más la frase yo soy así. Un pariente mío bastante robustico le decía a la esposa, gordo me conociste, gordo me enamoré, gordo me casé, no me vengas a cambiar ahora. Decía ese señor. 2 años después volví a verlo, estaba flaco.
Yo digo, la mujer tiene un poder increíble, porque él era de la idea de que gordo nací, gordo. Yo he sido cachetón toda la vida y bueno, sigamos. Hermanos, seguimiento de Jesús en pareja, seguimiento de Jesús en familia, porque Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y Él nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. ¿Cuál es el gran obstáculo? ¿Será que el gran obstáculo para un matrimonio es la pobreza? No. La pobreza puede tensionar mucho la relación, porque cuando falta mucho el dinero hay discusiones, hay disgusto. El dinero tiene su importancia, no hay que idolatrarlo, pero tiene su importancia. Pero ese no es el principal problema. ¿Dónde estará el principal problema? El principal problema, según el Papa Francisco, el principal problema es la falta de perdón. Dice el Papa Francisco que en toda sociedad humana siempre habrá disgustos, siempre habrá decepciones, siempre habrá contradicciones. ¿Sabe una cosa? Es mal síntoma que no haya ninguna discusión en una pareja. Hay que aprender a discutir, pero es mal síntoma que no haya discusión. Porque cuando no hay discusión pueden estar pasando una de estas dos cosas. Que ya cada uno va por su lado. Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo, aquí no hay pelea, aquí no hay discusión. Eso no es matrimonio, eso no es crecimiento, eso no es seguimiento de Cristo. Lo otro que puede estar pasando es que uno de los dos tiene tan dominado, controlado y anulado al otro que no hay discusión porque ahí solo hay una voluntad, la de él o la de ella. Y hay matrimonios así, pero eso tampoco es matrimonio verdadero. Hay matrimonios donde con la fuerza de la violencia, matrimonios donde con la fuerza de la extorsión por el dinero, ahora menos, pero en una época había varones que le hablaban así a la mujer: yo soy el que trae aquí la plata, como quien dice, porque yo traigo la plata, yo mando. Eso es extorsión a base del dinero. La violencia, la amenaza de la violencia, la humillación. Y hay una palabra que utilizan ahora en inglés que se llama gaslighting. Gaslighting significa desautorizar a la otra persona, bajándole la autoestima, como diciendo: tú no sabes nada, tú no entiendes nada, tú no comprendes, tú no sabes, tú estás medio loca, a ti no te pongo cuidado. También pasa de la mujer hacia el varón. Entonces hay que tener cuidado, porque si en un matrimonio no hay discusión, pero la razón por la que no hay discusión es que el uno está siempre amenazando al otro, o el uno está siempre desautorizando y humillando al otro, como en el gaslighting, o si el uno está anulando al otro o extorsionando al otro, eso no es matrimonio, no es matrimonio según el plan de Dios. Entonces, cuidado con eso, mis hermanos. Tiene que haber un cierto grado de desacuerdo, tiene que haber escucha de ambos lados. Tiene que haber entonces necesariamente uno que otro momento tenso. Pero según enseñó en su momento el Papa Francisco, lo grave está en la dificultad para perdonar. Y nos vamos a concentrar durante unos buenos minutos en el tema del perdón, que es el tema central de esta enseñanza. Porque si quitamos ese obstáculo, estoy seguro que la pareja puede avanzar mucho, pero mucho mejor en el seguimiento de Cristo. ¿Cuál es la dificultad para perdonar? Este es un tema muy denso, muy sensible, para muchas personas muy doloroso, porque a veces lo que habría que perdonar
es tan duro, es tan profundo, que la persona dice, no me siento capaz. Para entrar en esas aguas del perdón tengo que hacer una aclaración importante. Durante mucho tiempo se ha dicho que perdonar significa siempre olvidar y que solo hay perdón verdadero cuando ya se olvida. Con el debido respeto, no estoy de acuerdo con esa manera de pensar. Hay cosas que son tan supremamente dolorosas que es imposible, no solo inhumano, es imposible pedirle a la persona que no las recuerde. Las estadísticas que se han hecho en muchos países, por ejemplo, sobre el tema del abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, son simplemente escandalosas, en particular cuando se trata de las mujeres. En todos los países donde se han hecho estudios sobre abuso, se encuentran cifras superiores al 50% y en algunos casos cifras del 70% y más del 70% de mujeres que han pasado por alguna forma de abuso. Abuso por violencia, abuso por humillación, abuso sexual. En algunos casos solamente a través de caricias, que ya es gravísimo. En algunos casos todavía situaciones peores. ¿Cómo le vamos a decir a una persona que ha pasado por algo tan supremamente traumático? No, olvídate de eso, pasa la página, no funciona. O pensemos ya de gente adulta y pensemos en lo que puede doler una infidelidad. Pensemos cuánto duele una infidelidad. Pensemos las noches enteras de preguntas sin respuesta en la cabeza de una mujer que sabe que el esposo le ha sido infiel. ¿Cómo le vas a decir a esa mujer, olvídate de eso? Así no funciona, ese no es el perdón. Entonces les voy a comentar una frase que aprendí precisamente este año y que me gusta mucho, y yo trato siempre de compartir lo que voy aprendiendo. Para las 6 personas que están tomando apuntes, escriban esto. No, ya hay 3 que se cansaron. Entonces, escriban esto. Escriban esto. Perdonar es aprender a situar. Perdonar es aprender a situar. Hay cosas en tu pasado. Si tú no sabes situar un evento traumático de tu pasado, ese evento sigue teniendo poder sobre ti. Ese evento sigue gobernando tu vida. Ese evento sigue siendo el Señor de tu alma. Perdonar es aprender a situar, no es negar el pasado, y con el debido respeto, no es olvidar, es aprender a situar. Supongamos una persona, una chica, que en su adolescencia se enamoró. Como dice la canción, solamente una vez. Ella se enamoró como solamente una vez se enamoró. Perdidamente enamorada. Ella creía que había encontrado el hombre maravilloso, pero ese hombre no estaba tan enamorado de ella. Ese hombre se dio cuenta de que la tenía aquí en la palma de la mano. Ese hombre se dio cuenta que podía aprovecharse de ella. Le llenó la cabecita de promesas y sueños de hadas. La utilizó y después le salió con entrañas con historias de yo nunca te dije, yo nunca te prometí. Acuérdate que nosotros estábamos conociéndonos. Acuérdate que yo no te prometí, y con eso se quedó. Esta mujer queda absolutamente traumatizada porque ella lo entregó todo y no encontró lo que estaba esperando. Es una herida muy profunda. Pueden pasar ahora 2 cosas con esta historia que les estoy contando. Es posible que esa mujer, con ese trauma tan bárbaro, empiece el camino de la oscuridad. Y el camino de la oscuridad tiene varios caminos. Por ejemplo,
Yo nunca me voy a casar porque todos los hombres son iguales. Ese es un camino de oscuridad. O este otro: si un hombre me la hizo, yo se la voy a hacer a los hombres. Yo conocí una mujer que estaba vengándose de los hombres con cada relación afectiva. Como un hombre se burló del amor de ella, ahora ella se la pasaba vengándose de los hombres, enamorándolos, y cuando ya sentía que los tenía corticos y los tenía dominados, se burlaba, los dejaba y seguía con otro. Qué camino de oscuridad el que tomó esa mujer. Es posible que esa mujer decepcionada del amor masculino diga: yo creo que lo que me puede hacer feliz es el amor de otra mujer. Son caminos que las personas toman. Es posible que ella tome esos caminos o tome otros caminos oscuros. Les puedo asegurar que eso no sirve y que al contrario deja a la persona peor. Para mí es muy dramático escuchar en confesión a una mujer que dice: fueron infieles conmigo y después, para vengarme, yo fui infiel. Y viene la pregunta: ¿y cómo se sintió usted? Me sentí sucia. Antes tenía rabia únicamente contra él, ahora tengo rabia también contra mí. Esos son los caminos oscuros. Después de una herida, la persona puede tomar caminos oscuros, pero es posible que esa persona, y esta es la ciencia divina que queremos aprender, es posible que esa persona aprenda a situar. Ese es el verbo que me encanta ahora para hablar del perdón. Perdonar es aprender a situar. Y situar una experiencia del pasado, incluso una experiencia traumática, es quitarle poder a ese recuerdo. No lo olvido. Olvidar no, porque es terrible lo que ha sucedido. Olvidar no voy a olvidar, pero tampoco le voy a permitir a ese recuerdo que tenga el poder sobre mi vida hasta el punto de gobernarme. Tuve una mala relación con mi papá. ¿Qué voy a hacer con ese dolor? Ese dolor se puede adueñar de mí y gobernarme, o yo puedo aprender a situar. Tuve una mala relación con mi mamá. ¿Usted por qué tuvo una mala relación con su mamá? Porque mi mamá tenía preferencias. Mi mamá siempre prefirió a mi hermano. Yo era el hermano excluido. Yo era la hermana excluida. Una vez una tía le preguntó a mi mamá: oye, fulanita, ¿tú tienes preferencia por tu hijo mayor? Y entonces responde la mamá: porque vamos a decir que el mayor se llamaba Juan y el pequeñito, que no era el preferido, se llamaba Pedro, por darles un nombre aquí. Y entonces ella dijo: no, yo no hago diferencia entre Pedro y mi campeón. Y hay personas, uno se ríe, pero hay personas que llevan ese trauma. Mi mamá siempre tuvo preferencia por mi hermana o por mi hermano. Hay mamás que se sienten orgullosas del hijo varón. Y va uno a ver al hijo varón, es egoísta, borrachín, irresponsable, perezoso, pero es el varón. Y hay mamás que tienen una preferencia por el varón. En cambio la hija: hija, ven y ayúdame, hija, pon la mesa, hija, limpiar la casa, hija, haz, hija, ¿qué estás haciendo sentada? Ven para acá y me ayudas. Mamá y mi hermano, deje quieto a su hermano. No podemos permitir que él se pierda la serie de Netflix. Venga aquí y trabaje. Entonces hay dolores, pero viene aquí el punto fundamental. ¿Ese dolor te va a gobernar? ¿Esa herida te va a gobernar? ¿Ese trauma va a gobernar tu vida? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta que tenemos que responder.
¿quién va a gobernar mi vida? Y cuando uno empieza a ser cristiano en serio, uno como cristiano en serio, solo tiene un Rey y Señor que se llama Jesucristo. Y si a mí me gobierna Jesucristo, no me va a gobernar el pasado. Y si a mí me gobierna Jesucristo, no me va a gobernar la herida. Y si a mí me gobierna Jesucristo, no me va a gobernar el dolor. Hay una santa cuyo nombre suena chistoso, pero cuya historia es conmovedora. Ella se llamaba Josefina Bakhita. Esta santa, una santa africana, fue una mujer que sufrió lo que ninguno de nosotros se puede imaginar. Nació en una tribu donde no existía el cristianismo. Fue vendida como esclava muchas veces, maltratada, humillada, usada. Finalmente, una familia cristiana la adquirió como si fuera una cosa. Tiemblo al decir esas palabras. Pero con esa familia cristiana empezó el cambio de ella. Y un día fue bautizada. Y hoy es santa. Fue canonizada por el Papa Benedicto. Santa Bakhita. ¿Qué es lo más admirable de Santa Bakhita? Que esta mujer que conoció todos los traumas por los que puede pasar una mujer, humillaciones, maltratos, abuso, indiferencia, crueldad, esta mujer era un manantial de dulzura y de caridad. Pero no es el único ejemplo. También conocemos otros. El gran evangelizador de Irlanda, San Patricio, fue vendido también como esclavo. Y este santo que todos amamos, especialmente en la comunidad dominicana, porque fue dominico, San Martín de Porres. San Martín de Porres fue humillado, fue maltratado por su color, porque era hijo ilegítimo, por una cantidad de cosas. ¿Y cómo conocemos a San Martín? Martín de la Caridad. O sea que para empezar a perdonar, lo primero es proclamar a Jesucristo como Señor. Ese es el primer paso para perdonar. Porque, óyeme bien, porque si Jesucristo no es tu Señor va a ser el dolor, tu Señor va a ser la amargura, tu Señor va a ser la venganza, tu Señor va a ser la violencia. Uno de los peores guerrilleros que ha tenido mi país, fundador de las FARC, el señor Manuel Marulanda, fue un hombre que en su infancia tuvo que ver cosas absolutamente horripilantes, propias de la violencia política que ha tenido mi país de manera endémica. Él vio cómo mataban a una gran parte de su familia de un modo cruel. Y a partir de ahí, y eso sucedió en su infancia o en su adolescencia, hasta que murió, con bastantes años, murió de muerte natural. Hasta que murió, se dedicó a disparar odio, de muchas maneras, con secuestros, con atentados, con terrorismo, odio. Y esa fue la herencia que dejó para las FARC. Odio y más odio. O sea que él tomó el camino de las tinieblas. Que Dios se haya compadecido de él. Yo no le deseo mal a nadie. Que Dios se haya compadecido de él. Pero los hechos están y hablan. Y lo que él hizo fue regar odio. Sembró odio por todas partes. Y los que siguen el camino de las FARC, lo que se llaman las disidencias de las FARC, siguen haciendo lo mismo. Ahí sigue la cosecha de odio en tantos lugares de Colombia. O sea que cuando hay una herida, tienes que escoger o el camino de las tinieblas o el camino de la luz. Punto. Y tienes que escoger. Y tienes que decir, a mí me va a gobernar este trauma.
A mí me va a gobernar esta herida. Hermanos, ya tengo unos cuantos años de vida sacerdotal. Este año cumplí 33, voy para 34. Yo cumplí mis 33 años de sacerdocio el 21 de marzo. Tengo una herida, porque de República Dominicana no recibí ni un regalo. Pero bueno, ahí me voy sanando poco a poco. Me voy sanando. Luego ustedes lo tratan a uno con tanto cariño que yo creo que ya estoy casi sano. Casi sano. Entonces, hermanos amados, si hay un trauma, si hay una herida, si tienes algo contra alguien, tienes que escoger si vas a seguir el camino de las tinieblas al estilo de un Manuel Marulanda, o si vas a seguir el camino de Jesucristo. Pero vamos a ver en qué consiste el camino de Jesucristo y cuál es la manera práctica de entrar en el camino de Jesucristo. Porque hay muchas personas que me dicen, y las entiendo, me dicen: Padre, yo realmente quisiera perdonar. Una vez me decía una muchacha, como unos 30 años: Padre, yo he sufrido mucho con los hombres, yo quiero perdonar a los hombres, pero es que ellos no se ayudan, Padre. Lo primero, pues, es renunciar al camino de las tinieblas. Hay que renunciar a las tinieblas, porque dice la carta a los Colosenses: Él nos sacó del dominio de las tinieblas. Y la manera de renunciar al dominio de las tinieblas empieza cuando tú dices: Jesús es el Señor. Hay un canto que me gusta, también del siglo pasado, que para que lo tengan ahí, porque quiero que lo cantemos por favor al final de esta enseñanza. Ese canto que dice: Jesús es el Señor, alábalo que vive. Ese lo vamos a cantar. Bendito sea Dios que trajo gente del siglo pasado aquí. Hace poco me decía una amiga dominicana, me decía: Padre, yo soy del siglo pasado, pero ya no me lo repita más. Necesita sanación esa mujer. Bueno, entonces lo primero es proclamar a Jesucristo como Señor de mi vida. ¿Qué significa eso? A mí no me va a gobernar el dolor, a mí no me va a gobernar el trauma. Eso es lo primero. Segundo, lo primero y más importante es Jesús, porque yo estoy en el camino de Cristo. Yo no quiero el camino de las tinieblas. Yo no quiero que se cumpla en mi vida lo que dice aquel salmo, refiriéndose a los inicuos. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Yo no quiero que eso suceda. Yo no quiero que la muerte sea mi pastor. Hasta donde llegan nuestros ojos, el señor Manuel Marulanda fue pastoreado por la muerte. Él mimó el odio, lo mimó en su corazón y lo tuvo hasta donde sabemos, hasta el final. Dios sabrá lo que ha hecho con él. No le deseamos mal a nadie. Yo no quiero el camino de las tinieblas, no lo quiero. Yo quiero que Jesús sea mi Señor. Eso es lo primero. Segundo, son 4 pasos para las 11 personas que toman apuntes. Segundo paso: hay que restablecer el orden de la justicia. Ese es otro malentendido que hay con el perdón. Hay personas que piensan que perdonar significa solamente aguantar. Una vez un sacerdote amigo estaba en un funeral y entonces ahí estaba el cuerpecito del difunto y estaba la viuda. Y le dice el padre, le dice el sacerdote a la señora viuda: Señora, yo pienso que este tiene que ser un golpe muy duro para usted. Y ella le dice: Padre, un poco, pero los golpes más duros los recibí en vida. Hermanos, perdonar no es aguantar. Ojo con eso, que ese es un malentendido que hay.
Una interpretación superficial de la frase de Cristo que dijo poner la otra mejilla. Esa frase hay que saber entenderla, no vamos a alcanzar a explicarla hoy. Pero básicamente es una renuncia a la violencia innecesaria, lo que dice Cristo con lo de poner la otra mejilla. Perdonar no es olvidar y perdonar tampoco es aguantar. Lo primero es poner a Cristo como Señor de nuestras vidas, Señor del matrimonio, Señor de la familia. Por eso las familias dominicanas antes, todavía hay algunas que lo hacen, entronizaban el Sagrado Corazón. La entronización del Sagrado Corazón es una cosa lindísima. Y yo les invito a todos, si no lo han hecho, háganlo. En un lugar principal de la casa, entronicen una imagen bella del Sagrado Corazón, que es una manera de decirle todos los días a la propia familia y una manera de decirle a cualquiera que entre, aquí ya usted sabe quién es el que reina, usted ya sabe quién es el Señor. Bueno, lo primero es Jesús, pero lo segundo es el orden de la justicia. El orden de la justicia. Hay personas que creen que ser cristiano consiste solamente en aguante y aguante y aguante. No es la idea. Y entonces una vez me preguntaba una persona, Padre, pero ¿no será que esa es mi cruz? Que yo tengo que aguantar y aguantar. La explicación sería muy larga, pero te la voy a sintetizar de esta manera. La cruz, yo siempre tengo por supuesto la cruz de mi rosario. La cruz es fecunda. Si tú estás aguantando y aguantando, y el único fruto que produce tu aguante es que el malvado cada vez se vuelve más arrogante, más violento, más autoritario, ¿cuál es el fruto de ese sufrimiento? Entonces no digas que esa es tu cruz. Ejemplo típico, tengo el esposo borracho que cada semana me da una golpiza, pero esa es mi cruz. Espérate, espérate. Tu sufrimiento no le está haciendo bien a él. El sufrimiento que no le hace bien no es cruz tuya. Y por eso hay que poner límites. Y por eso es muy importante que ustedes les enseñen a los niños y a las niñas, les enseñen desde temprana edad a poner límites. No todo vale. No todo vale. Y esto aplíquenlo también para la intimidad. Porque ustedes no se imaginan las historias que uno como sacerdote tiene que oír. Sobre todo de parte de mujeres que se sienten prácticamente abusadas, prácticamente violadas en la intimidad por sus propios esposos. Y casi sin excepción, todos esos experimentos sexuales rarísimos, que ahora vamos a hacer tal experimento y la mujer nada más mira, ¿y ahora qué me tocará hacer? Que ahora tienes que hacer esto y hacer lo demás allá y después yo voy a hacer. Y la pobre mujer dice, y me toca todo eso. Te toca porque tú eres mi mujer. No. Como sacerdote muchas veces le he tenido que decir a la mujer, no, usted tiene límites. Y el sexo no es nada más el sexo de él, es el sexo de los dos. Usted tiene derechos. Y es importante cómo se siente usted y que usted se sienta respetada. Y que usted se sienta amada y que usted se sienta tratada como lo que es, un templo del Espíritu Santo, porque eso es lo que es usted, señora. Si usted siente que la están profanando, si usted siente que simplemente la están usando, si usted siente que de 9 a 11 de la noche usted es esclava sexual, así sea del propio marido, ahí hay algo que no funciona. Así no es. Entonces hay que restablecer el orden de la justicia. Mujeres que están aquí presentes y mujeres que estén viendo esta transmisión en vivo, ya he difundido el enlace para que nos vean en muchos lugares, y mujeres que después vean esta grabación, a todas les digo
con inmenso respeto hacia ustedes. Acuérdense que ustedes son personas humanas con todos sus derechos. Y acuérdense que ustedes tienen dignidad de templo del Espíritu Santo. De manera que no todo vale, ni en la intimidad ni en ninguna otra cosa. Desde el noviazgo hay que poner esos límites. Noviecito, gritoncito, groserito, abusadorcito, que está así como gallito fino, pues hay que reducirlo al tamaño de un pollito. En ninguna parte me habían aplaudido tanto esa frase. Entonces, hermanos míos, hay que restablecer el orden de la justicia. No sé cómo funciona Dominicana. En mi país cada vez funcionan un poquito mejor unas cosas que se llaman comisarías de familia. Y es muy hermoso para mí el testimonio de una amiga que trabaja precisamente en una comisaría de familia y que me cuenta cómo son lugares de reeducación de ambos, del hombre y de la mujer, y a veces de los papás, porque hay papás que también son abusadores con los hijos, y hay hijos que son abusadores con los papás, en términos de amenazas y de violencia. Y me contaba esta amiga mía, tan bella, ella es consagrada a Dios además, ella tiene consagración a Dios en el mundo y trabaja en una comisaría de familia. Yo la quiero mucho, me parece una mujer que va en ruta de santidad. Y la manera como ella defiende los hogares y sobre todo defiende a las mujeres, enseñándoles, no todo vale en ningún campo de la vida. Donde no hay respeto, no hay matrimonio verdadero. Pero eso tiene que empezar en el noviazgo. Como decía mi mamá y dicen muchas abuelas, hija querida, dese su lugar desde el primer momento, dese su lugar. Porque si usted no se da su lugar en el primer momento, el otro empieza a creerse el gallito fino y eso así no funciona. Claro que también, es verdad que también hay personas que abusan y que manipulan entre las mujeres, entre los hijos. Yo doy aquí ejemplos estadísticamente más numerosos, pero lo que digo vale para toda la familia. Entonces los pasos para el perdón, mire por dónde empiezan. La cosa empieza por proclamar a Jesús como el Señor. Él es el Cordero, alaba lo que vive. Eso, por ahí tiene que empezar. Porque yo tengo un dueño, porque dice el apóstol San Pedro, fuimos comprados a precio. Segundo, hay que trabajar en el orden de la justicia, donde hay respeto. Decía este pensador chino, Confucio, decía, la base de una amistad duradera es el respeto. Lo mismo vale para el matrimonio, respeto. El hecho de que sea tu mujer no la convierte en tu esclava. El hecho de que sea tu marido no lo convierte en el cajero automático. No lo convierte en el cajero automático. Por ahí anda un chiste en redes sociales de una mujer que le dice, amor, pero dime algo romántico. Y le dice él, ya te transferí. Y dice ella, eres un poeta, mi amor. No conviertan a los esposos en cajero automático. No lo convierta en cajero automático. Primero, Cristo Señor. Segundo, el orden de la justicia. Tercero, el tercer punto es el que es psicológicamente más interesante. Tercero, te va a extrañar lo que voy a decir. El perdón no empieza por la emoción. Hermanos, esta frase es importantísima porque ahí es donde se me bloquea mi gente. Dicen, voy a perdonar. ¿A quién tiene que perdonar? Voy a perdonar a mi cuñada. Padre, ¿puedo hacer una oración? Hágala, claro. ¿Usted necesita perdonar a su cuñada? Sí, necesito perdonarla.
porque ya llevamos 60 años peleando y ella decidió meterse al mismo ancianato que yo. Entonces tengo que perdonarla. Haga su oración, señora. Empieza a orar. Señor, te pido que me concedas perdonar a esa mujer que me ha hecho tanto daño, porque cuando estábamos en la fiesta de mi cumpleaños, ella se comió 2 tajadas de ponqué y después mintió y dijo que había sido yo. Y te pido que la perdones porque ella nunca engordó y yo estoy como una pelota. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cuando va a perdonar se pone a recordar todo lo que pasó, se le revive la rabia y entonces al final dicen: Señor, ilumínala o elimínala. Hermanos, el perdón no empieza por la emoción. Escriban eso, por favor, que les conviene. El perdón no empieza por la emoción. Lo último que cambia en un proceso de perdón es la emoción. Eso es lo último. El perdón no empieza por la emoción, no empieza por el sentimiento. Hay gente que siente: cuando yo tenga una sensación diferente, cuando yo sienta distinto con respecto a mi cuñada que comió doble porción de ponqué y no engordó. Hay gente que piensa: cuando yo sienta diferente, entonces la habré perdonado. Ese es el peor error. Lo último que cambia en un proceso de perdón es el sentimiento. Lo último, no es lo primero, es lo último. Lo último que cambia es la emoción. Por eso, el tercer consejo es: no empieces por la emoción. El corazón humano no funciona así. El corazón humano no tiene botoncitos para que tú digas: voy a sentir bonito por mi cuñada, ¡plin!, y empezaste a sentir bonito. No, el corazón humano no funciona así. Entonces no empieces por la emoción. Cuarto punto, vamos terminando, hermanos. El tiempo corre, vamos terminando. Cuarto punto. Digan esta oración tomada, derivada del Padre Nuestro, que yo la predico en todos los retiros. Los que hayan visto videos míos ya se han encontrado con esta frase: Señor, cumple tu voluntad en... y se dice el nombre y el apellido. No diga el título, no diga el parentesco, no diga mi amiga, no diga mi mamá, diga el nombre y el apellido. ¿Cuántas veces hay que hacer esa oración? Miles de veces. ¿Funciona? Sí funciona. ¿Qué es lo grandioso de esa oración que es tomada del Padre Nuestro? Lo grandioso es que sale del corazón de Jesús. Pero lo grandioso, psicológicamente hablando, es que esa oración, amados hermanos, es la oración que va poniendo orden en tus sentimientos y en tus emociones. Siempre hago esta comparación, que ya la prediqué una vez aquí en Dominicana. Siempre hago esta comparación. Esa frase, cuando tú la dices, es como una gotica. Una gotica no limpia el piso. 20 goticas no limpian el piso. 500 goticas ya hacen un charquito. 1.000.000 de goticas ya forman una corriente de agua. 20 millones de goticas, 100 millones de goticas ya lavan el piso. Estoy exagerando en los números, pero hermanos, eso funciona. Eso funciona.
Eso hace que poco a poco, sin darte cuenta prácticamente, tú le vas a estar entregando a Cristo tus emociones, tus sentimientos, tus temores, tus recelos, tus prejuicios. ¿Por qué yo les digo que esta oración funciona? Porque yo la he visto practicar por personas que pasaron por dolores horrendos. Por ejemplo, gente a la que le secuestraron parientes. Imagínate ese nivel de dolor. Y se han puesto durante meses: Señor, cumple tu voluntad en, y dicen nombre y apellido, una y otra vez. Y a medida que la vas diciendo, tu corazón se va limpiando, se va limpiando, se va limpiando. Y hay un momento en el que tú sientes que toda esa rabia que tú tenías es como un tigre, pero ahora ya es un tigre de papel. Ya no tiene poder sobre ti, ya no tiene poder sobre ti. Y hay ese momento maravilloso en el que tú, después de hacer todas esas oraciones y teniendo paz, tú eres capaz de decir estas palabras. Que te oiga o no te oiga la otra persona, créeme que no es lo más importante. Ya eres capaz de decir estas palabras: fulanita de tal, fulanito de tal, yo te perdono en el nombre de Jesús. Y la paz queda en tu alma. Pero eso toma meses. A veces Dios lo puede hacer en un congreso carismático, pero usualmente eso toma meses, porque es la sanación de una herida muy profunda. Pero tienes que decir la oración muchas veces, muchos días. Vas por ahí en uno de esos tapones famosos que tenemos en este amado Santo Domingo. Vas en el tapón, en vez de ponerte a renegar, di la oración suavemente: Señor, cumple tu voluntad en fulano de tal. Señor, cumple tu voluntad en fulano de tal. Te puedo asegurar, después de 2, 3 semanas empiezas a notar cambios. Típicamente, te estoy dando cifras típicas. Hay un momento en el que sientes que ya la emoción, que ya esa rabia, que ya ese odio, que ya todo eso se fue. Y ya puedes decir: fulanito, pero tienes que decirlo en tu corazón. No es tan importante decírselo a la persona, lo importante es que tú lo digas en el corazón: fulanito, yo te perdono en el nombre de Jesús. Y ahí no termina la cosa termina en que después de que tú dices esa frase, empieza a crecer en ti la compasión, y empiezas tú a sentir compasión. Ustedes creerán que esto es ciencia ficción, hermanos, pero yo conocí el caso de una mujer físicamente muy bonita, Dios la bendiga, ya está casada, ya tiene hijo. Ella en su juventud fue violada. Ustedes no se imaginan lo que es escuchar a una persona que pasó por algo tan horrendo decir: yo hoy he podido llegar a sentir compasión por ese hombre. Eso parece un milagro, Dios lo hace. Entonces te repaso los momentos, los pasos, y con eso terminamos. Proclama a Cristo como Señor. Recupera el orden de la justicia, porque tú tienes tu dignidad de persona. Luego, haz esta oración: Señor, cumple tu voluntad en, para que venga esa descarga emocional y la emoción ya no te gobierne. Y finalmente, declaras el perdón en el nombre de Jesucristo. Y te aseguro que hasta misericordia vas a sentir. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie porque somos seguidores de Cristo. Pongámonos de pie porque estamos en movimiento, porque vamos a peregrinar. Jesús, Señor y dueño de nuestras almas, redentor de nuestros corazones, maestro de la vida divina, buen pastor de nuestros corazones. Yo te saludo con agradecimiento, yo te bendigo por esta hermosa asamblea. Te bendigo por cada hermano, por cada hermana que ha venido a este encuentro. Te bendigo por las familias aquí representadas. Te bendigo por esos novios bellos que tienen el plan ya de casarse, que formen hogares santos. Te bendigo por los matrimonios, Señor. Te bendigo por los que están buscando su camino, su orientación vocacional. ¿A dónde los quieres tú? Te bendigo, te alabo, te glorifico, Señor. Te doy gracias y te pido que derrames abundantísimo Espíritu
sobre esta asamblea, para que nosotros y también quienes nos están siguiendo en vivo en este momento experimenten el poder de tu gracia. Porque tú dijiste, y es verdad, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Alabado seas Jesucristo. Te amamos, Señor Jesús. Dile que lo amas. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos.